puede hacer que una persona cambie su comportamiento, su forma de ver la vida, incluso que no se comporte humanamente, porque hay que recordar que las religiones a veces en lugar de humanizar a las personas las vuelven inhumanas. En este caso, cierta religión enseña a que las personas solamente importan si siguen la forma de esa religión de esa manera. Si no lo hacen así, no valen tanto estas personas para ellos. Y muchas veces no entendemos cómo estas personas se atreven a hacer este tipo de actos, ¿no? Como es decir, cometen homicidios, cometen robos, ultrajan a las personas, cometen violaciones, actos atroces, pero muchas veces se deriva de su religión y de cómo ven a las demás personas. Yo he estado analizando esta religión, llevo como unos más de 20 años analizando esta religión y lo que me he dado cuenta, me he percatado, es que es precisamente su forma de ver la vida en cuanto a las demás religiones, en cuanto a las demás personas, que prácticamente los, los vuelve unos depredadores. Entonces, donde sea que lleguen, van a intentar imponer su religión, van a intentar imponer sus ideologías, sus formas de pensar, hasta su lenguaje, ¿no? Su idioma. Y yo voy a hablar de un tema que muchas veces es, a mucha gente le pesa y mucha gente dice es que está mal ese tema, pero yo les voy a hablar de ese tema, ¿ok? Porque he estado compartiéndoles de esta forma el secreto de esto. Es porque muchas veces se nos permite hablar acerca de esta forma de pensar, pero ustedes pueden leer entre líneas lo que trato de decirles a los habitantes de Europa y de España. Hace mucho tiempo, en Alemania, existió un hombre el cual dio una cura para el problema de plagas y posteriormente le hicieron ver al mundo que eso estaba mal, ¿no? Es como decir, eso está mal porque nosotros somos los que opinamos que está mal. Pero realmente estaba mal. En mi opinión, yo les voy a decir algo. Obviamente, a las personas afectadas lo van a ver mal, ¿no? Como van a verlo como el problema. Pero realmente, esa solución, esa cura, realmente sí funcionaba. Porque hacía que cualquier persona hostil a ese pueblo, a esa región, se sacara por la fuerza. Y como no se iban por la fuerza, se recurrió a otros métodos de salud, de bienestar. Y funcionaron. El problema es, como dije, que en el pasado las personas, al deshacerse de esta solución, de esta cura, posteriormente la tacharon de mala y le hicieron creer a estos pueblos de Europa que era algo malo. Pero los que sabemos sobre esta cura, sabemos que realmente funciona y que erradica el problema de raíz. Nuevamente nos encontramos contra estos problemas en Europa, ¿verdad? Contra personas que no son de ahí, personas que literalmente les están ultrajando, personas que les están matando y muchas cosas más. Y yo quiero ponerles pensar un poco a esas personas de Europa que estoy hablando de personas que tienen a cargo el poder político, jueces y toda esta cuestión. ¿Ustedes creen que están salvando a su pueblo siendo más como Occidente? Haciéndoles pensar a su pueblo que, oh, no vamos a meternos en esos problemas porque nos metemos en problemas con la ONU. O no vamos a hablar de esa ideología porque sería volver al pasado y decir tenían razón. Pero yo les voy a decir algo. ¿Qué les hace pensar a ustedes que estas personas inhumanas de esa religión no les están robando a sus niños, a sus propios niños, y se los están vendiendo a su propia gente, porque ellos no tienen escrúpulos? Hace menos de una semana salió una noticia acerca de que están en una página de productos, están vendiendo, creo que me parece en Francia, están vendiendo peluches y el precio es altísimo y la descripción del producto especifica peso, edad, sexo, comportamientos, que obviamente no son de un peluche, ¿verdad? Pero lo están vendiendo a un precio ilógico. Entonces,
no dudo que detrás de esto estén estas redes de personas. Posteriormente les voy a poner aquí en este canal un video de cómo estas personas llevan a cabo este tipo de actos en su propia tierra, con su propia gente, con sus propios niños, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿por qué? Qué inhumanos son, ¿no? A su propia gente se lo hacen. Y es así, porque repito, ellos dentro de su forma de verlo, dentro de su forma de verlo religiosamente, pueden justificarlo. Precisamente es lo que ellos quieren imponer en sus países de ustedes, de Europa. Quieren que lleguen ustedes a pensar de esa forma, quieren que ustedes lleguen a hacerle a su propia gente eso. ¿Para qué? Para quedar bien con la historia y decir, el señor de Alemania no tenía razón. Les repito, eso no tiene por qué ser así. Ustedes tienen que ver lo mejor para sus países, ¿no? Ustedes tienen que ver lo mejor para su pueblo, sin importar qué piensa el mundo. Eh, no podemos decir que un país grande por tener más poder militar tiene la razón. Eso es por miedo, porque literalmente les tenemos miedo a esos países, ¿verdad? Que nos avienten algo. Pero si realmente nos dejaran actuar, realmente nos permitieran eh, decidir qué es lo mejor para nuestro pueblo, posiblemente muchos países optarían por una forma de pensar más radical. En este caso, Europa necesita una forma de pensar más radical, despojarse de ese miedo de qué van a decir. Pero todos tienen miedo, y no me refiero a ustedes, pueblo. Ustedes como personas, como tropa, como personas de acción, ustedes lo harían, ustedes tomarían en sus manos a esas personas y las sacan. Les estoy hablando acerca del miedo que tienen los políticos, las personas que están a cargo del poder. Estas personas realmente tienen miedo de actuar, por muchas razones. No quieren meter en problemas a su país, tienen miedo de tomar decisiones difíciles, tienen miedo de aceptar la realidad. Pero les repito, no hay otra solución más que la solución final. Ustedes me entienden a qué me refiero. Pero por eso es precisamente ustedes necesitan unirse, necesitan tener ese orgullo como país. Y muchas veces no quieren aceptarlo, pero cuando ya ven al niño ahogado ya quieren tapar el pozo. Ahorita hay tantas y tantas personas que han fallecido a causa de estas personas que ya empiezan a querer tomar decisiones apenas después de tantas personas que han sufrido, después de tantos ultrajos que les están haciendo. ¿Qué necesidad hay que un pueblo tome apenas la decisión de hacer algo cuando ya está hecho? Siempre es la misma historia con nosotros los humanos, siempre. Por esa razón, tenemos que poner atención en qué están haciendo esas personas en nuestros países. En este caso, por ejemplo, yo en mi país, donde yo radico, siempre observo a estas personas, qué negocios tienen, cómo se apellidan, cómo visten, qué intentan hacer. Jamás les quito el ojo de encima, ni mi gente, nadie. ¿Por qué? Porque sabemos que planean, ¿ok? Ellos mismos lo dicen, ¿no? Ellos mismos dicen, vamos a cambiarles el idioma, su forma de vida, su forma de gobierno, vamos a hacer que usen barbas, ¿sí? Pero ustedes pueden identificarlos, cómo se visten. Por ejemplo, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la posición del reloj. Ustedes dirán, es algo muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues ellos lo usan aquí. Hay muchas cosas chiquitas que ellos usan en diferencia a otras personas, pero ustedes tienen que examinarlos. Y no solamente en cómo visten y cómo se ven, sino en qué piensan, qué planes traen para su sociedad a donde ellos invaden. A mí en lo personal, tengo dos enemigos, ¿ok? Las personas de esta religión que les digo y las personas que ya llevan mucho tiempo aquí en la tierra, pero que siguen causando problemas. Ya saben a quiénes me refiero. Estos dos grupos, que aparentemente son como primos, para mí son lo mismo, son un problema y un cáncer para el mundo. ¿Por qué? Porque donde sea que van, monopolizan todo, cambian las cosas, hacen lo que quieren con los pueblos. Por ejemplo, ven al pobre de Trump, lo traen como calzón. Bueno, lo traían como calzón, porque hay gente que ya está en su burocracia, que ya está cambiando de idea. Pero bueno, el punto es que al final de cuentas, estos dos pueblos siempre han hecho y deshecho al mundo. Y el pobre mundo
hace lo que ellos quieren porque nunca los han puesto en el objetivo como enemigos del mundo. Tenemos que entender quiénes son realmente y qué planes tienen y no verlos como unos lindos conejitos, ¿verdad? Porque no lo son. Si ustedes estudian realmente el libro de las dos personas, y no me refiero al Tanaj, me refiero al Talmud, me refiero al Corán, ustedes se van a dar cuenta de estos dos, al menos estos dos registros, cómo piensan de Europa y cómo piensan del mundo. En este caso, de Europa ya saben qué planes tienen. Y acerca del otro libro, también ustedes si los ponen atención y lo leen, van a ver qué planes tienen. Por consiguiente, cualquiera de los dos grupos de esas dos religiones son un cáncer para el mundo. Yo en lo personal, repito, he sido enemigo de estos dos pueblos por más de 20 años. Mi deber es informar acerca de estos dos grupos, de estos dos pueblos, porque se manejan de dos formas, por medio de la paz y por medio de la guerra, como quieran llamarle, pero en la guerra abarca mucho, ¿no? Contrainteligencia, guerra de guerrillas, mala información, propaganda, desinformación, engaño, mentiras, todo lo que se les ocurre en parte de la guerra. En la parte de, de la información que puedo brindarles, hay mucha información, pero yo personalmente he tratado de, por medio de internet o por medio propagandístico de otros lados, o de viva voz, me he encargado de comunicar a otras personas de otros países el peligro de estos dos grupos, ¿ok? Pero repito, tienen dos formas de actuar, por medio de la guerra y por medio de el amor. Ustedes dirán, ¿cómo del amor o de la religión? Pues sí, porque pueden llegar a tu casa o a tu país y te van a decir, es que somos buenas personas, traemos la paz de Dios, de Alá, o como llaman a su Dios. Y primeramente van a intentar vender a los pueblos la idea de que son del Dios de los buenos, ¿no? Y que Dios quiere cosas buenas y que los quiere unir a todos y que bla, 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 bla. Puras cosas ya saben ustedes de religión. Pero si ustedes se van a sus libros reales, ¿qué planean para el mundo? Es desprecio puro por el género humano. Aquí solamente veo eso, ¿ok? En estos dos registros, estos dos libros. Porque no hablan de ayudar a la humanidad para que progrese, sino más bien para manipularla, usarla como carne de cañón, como lo que a ellos se les antoje, como ganado. O sea, son depredadores, ¿me entienden? Yo cuando veo a una persona de Europa eh, y veo que no entiende cuál es su rol dentro de esta vida contra ellos, simplemente es una futura víctima de ellos. Ellos saben perfectamente qué van a hacer con él, pero él no sabe qué hacer con ellos. Simplemente les recibe y todo está bien. Pero repito, no podemos simplemente vivir y decir no pasa nada. Es por ello que tanto Europa como América tienen que tomar cartas en el asunto referente a estos dos pueblos. Por ahí les voy a decir algo. Puede que haya gente de estos dos grupos, las cuales no tienen ni idea de qué están haciendo. Por ejemplo, tú puedes pertenecer a una religión y no tener ni idea cuál es el plan de tu religión, ni la ambición de tu religión, pero eres parte de, y te comportas bien, haces todas las cosas bien. ¿Sí? No dudo que haya muchísima gente en estos dos grupos de religiones que son inocentes, porque simplemente viven ahí, nacieron ahí, tratan de hacer las cosas bien, pero por un porcentaje mínimo de personas contra la mayoría de personas de estos grupos, no podemos justificar esa religión. ¿Me entienden? Es como, por ejemplo, la brujería. Muchos brujos saben, y lo saben perfectamente ellos, que dentro de sus prácticas hay muchas personas de sus prácticas que han cometido cosas muy malas contra infantes. Y ellos simplemente dicen, no, es que yo soy diferente. Pero como yo necesito ejercer mi derecho de quién soy yo y puedo practicar lo que yo quiera, pues ya ni modo, quién sabe qué hagan los demás. Eso es erróneo. No podemos permitir que existan grupos que están haciendo eso para que unos dos o tres personas o 10 digan, yo estoy bien, ¿no? Entonces, ellos mismos saben que hay problemas dentro de sus grupos.
pero ellos sí lo aceptan al menos. Ellos saben que dicen, no, pues yo sí hago magia buena, magia blanca o brujería buena. Yo no sé los demás qué tipo de brujería hagan, y es su problema de ellos. Pero ellos al menos dicen, sí, hay gente que sí hace ese tipo de cosas. Yo no, pero ellos sí. Bueno, en la religión pasa algo parecido, pero se echan la bolita. Dicen, en la otra religión, la otra, no, esta, no. Todos se echan la bolita. Pero también pasa. Hay actos de pedofilia en ciertas iglesias, hay actos de incluso violaciones, ataques, hay cosas así, hay robo, pero no lo aceptan porque no quieren meter en problemas a sus religiones. Lo mismo que le decíamos de los políticos acerca de las ideologías de lo que les comentaba, de la solución. Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Eh, no podemos seguir así. No podemos permitir que estas personas sigan cometiendo estas atrocidades en sus lugares donde ustedes están. ¿Ok? Yo les puedo asegurar que si un tipo de esos viene a mí, yo me voy a defender. ¿Sí? Ya sé que le haga algo o ustedes saben a qué me refiero. Y lo voy a someter y lo voy a destruir. Pero imagínense que su hijo de ustedes, su hijo de ustedes, va por la calle y una de estas personas desalmadas, totalmente trastornados por su religión en la cabeza, ataca a su familiar y su familiar no puede ni defenderse. O sea, piensen en sus familias. Ni siquiera piensen en las personas que apoyamos cierta bandera o cierta forma de pensar. Nosotros nos defendemos, no tenemos problemas con eso. Pero piensen en aquellas víctimas que son sus familias de ustedes, que pueden pasar por algo difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo para esos países como España, Francia, Alemania? Principalmente, ¿qué recomiendo a sus jueces y qué recomiendo a su pueblo? Aquí, donde yo me encuentro, la gente muchas veces es de armas tomar. Es decir, si tú en la calle, tú le robas a una persona en la tienda, lo más probable es que toda la gente te va a linchar en ese momento. No va a tardar ni 10 minutos la policía y ya está linchado la persona. Pero aquí la cuestión es que pueden hacer ustedes, que supuestamente es un país más civilizado. Primeramente, tienen que unirse como grupo, ¿sí? Y llamen a todas aquellas personas que quieran o que comprendan el problema real, ¿sí? Aún es el momento de accionar eso, de hacer algo contra esa gente. No, tal vez todavía no, porque primero tienen que unirse, ¿verdad? Primero formar una ideología, una forma de pensar comunitaria entre todos ustedes, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las ideas, cuál es la forma de hacerlo. Bueno, primeramente eso. Porque si no hay una idea sólida, simplemente van a ser marchas que no sirven para nada. Las marchas tienen dos resultados. Y si lo hacen bien, va a funcionar y si no, no sirve para nada. La principal causa de una marcha es que realmente atemorice al gobierno, que realmente digan, si no hacemos nada, nos linchan incluso a nosotros. Pero la mayoría de marchas no tienen un fundamento y por eso carecen de decisiones posteriores. Entonces, primeramente tienen que organizar su ideología, su forma de pensar, un contra ese tipo de cosas. Es decir, cuando ellos miran hacia España, digan, vamos a estar ahí, pero hay un grupo que no está a favor de nosotros y está en contra de nosotros. ¿Qué les parece un grupo de 10? Tal vez no tengan miedo de 10, pero ¿qué les parece 100,000 personas? Ya empiezan a tener miedo esas personas, ¿no creen? Pero esas 100,000 personas, tal vez hay 10 grupos de esas 100,000 personas, unos 10 grupos que no van a tolerar actos así y se van a hacer cargo de esa gente, ¿no creen? Exacto. Poco a poco va creciendo esa unión, ese repudio contra la gente que masacra a esos pueblos, ¿no? Posteriormente, tienen que solicitar al gobierno que haga leyes que van a llevar tiempo en aprobarse, que literal no les permitan, ya sea el acceso, ya sea algo muy bueno que está haciendo otros países, que es portar el burka o portar sus vestimentas. Tienen que rasurar sus barbas, tienen que comportarse como el país donde están. No, es que es mi religión, no importa ya. Ya está en la ley, tienen que respetarlo. ¿Ok? La ley está a nuestro favor siempre y cuando sepamos usarla. Si no sabemos usarla, simplemente es como un arma no cargada, no sirve para nada.
Entonces, otra cosa que tienen que hacer es, ¿cuál es el propósito? Es decir, si ustedes hacen todos los movimientos, digamos, de unión, pero al final de cuentas simplemente dicen, vamos a vivir en paz, no vamos a hacer ya nada. No, 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 no. Un país, una vez que logra un propósito, necesita reforzar sus juicios, ¿entienden? Sus leyes, para que cuando vengan las cosas difíciles ya están listos para las situaciones hostiles. Después el problema no va a ser de ustedes, de España, va a ser de otro país, pero al menos ustedes ya se libraron del problema. Ya protegieron a sus niños, ya protegieron a sus familias, su bienestar y su herencia, ¿verdad? Porque ustedes van a dejar herencia, y herencia que pueden perder sus hijos o sus nietos a causa del robo o del ultraje de esas personas. Lo mismo va para Alemania y lo mismo va para otros países. No importa quiénes sean o quién hayan sido. Ustedes requieren ayudar a su gente, a su pueblo, ¿ok? Y, como les vuelvo a decir, no están tratando con personas que les importan sus vidas de ustedes. Están tratando con personas que muy probablemente ya tienen lavado el cerebro con esas religiones y no les importa el bienestar de ustedes, los ven como ganado. Como les repito, hasta ellos mismos se ven como ganado entre ellos. ¿Qué más les va a dar la vida de ustedes? Entonces, despierten, ¿ok? Al menos despierten. Si no van a hacer nada, ya despierten. No, no es la vida, no es como se los pintaron después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Entienden? La vida siempre ha sido así. Y requieren hacer cosas para ayudar a sus países. Yo, la verdad, estoy preocupado por Europa y por donde yo vivo. Porque estas personas las tienen bien claro. Y como dije, van a hacer su luchita. Van a intentar conquistar. Y lo están haciendo. Pero ahí es donde entramos todos los demás pueblos. Vamos a permitirles que conquisten, vamos a permitirles que nos cambien la cruz por, digamos, un libro, un cubo, que te obliguen a arrodillarte porque por el temor a que le hagan algo a tu familia. Vas a dejar que después tu familia tenga que hacer eso, todos esos actos religiosos por miedo, cuando desde ahora se puede dar solución. Ahorita te puedes reunir todavía con personas, ahorita te puedes organizar con personas. En unos años, en unos 20 o 30 años que ellos ya estén conquistando, ya no se va a poder hacer. Y ahí es donde se va a tener que recurrir a otras medidas, porque siempre hay gente buena que puede ayudar. Pero por ahora es demostrarles a gente que no son bienvenidos. ¿Cómo? Ya saben cómo. Siempre hay formas de demostrar poder. Este mensaje no es para que ustedes inciten a odio y ese tipo de cosas, no. Es para que ustedes estudien, analicen esos libros, tanto el Talmud como el Corán, analicen sus formas de pensamientos de estos dos grupos de personas. Y si tú perteneces ya sea a una u otra de estas religiones, de las que nombre, tú como persona analiza si estás haciendo bien. Es decir, ¿estás apoyando al mundo o estás apoyando a tu religión? Porque el mundo es el que debemos de ayudar, no tu religión. ¿Ok? El mundo representa a todas las familias de la tierra. Y no te vuelves bueno por atacar a las familias de la tierra. Te vuelves bueno si ayudas al mundo. No al revés. Porque todo lo bueno que tú predicas se quita en el momento en el que tú no ayudas al mundo. No importa que quedes bien con Dios, quedes mal con el mundo. ¿Entiendes? Igual tú que perteneces a cualquier tipo de religión, ya sea cristiana, ya sea de otros índoles, si tu propósito no es ayudar al mundo, entonces estás mal. Se supone que tu Dios te dice que tienes que hacer eso, ¿no? Tienes que ayudar al mundo. Pues hazlo, ¿no? Ayuda al mundo. Pero no digas, es que este es pecador, hay que hacerle esto. Es que ese es malo, hay que hacerle esto. Ok, analiza cómo ve tu religión todo eso. Pero te repito, el propósito de todos es ayudar al mundo, no al revés. Y es importante que hagamos conciencia como personas, que hagamos conciencia como humanos, ¿ok? Yo antes
repito, cuando tenía 10 años, apoyaba religión, apoyaba partido político, apoyaba una bandera. Hasta que me di cuenta que ese no es mi propósito como ciudadano del mundo. Mi propósito es ayudar al mundo. No solamente una bandera, es al mundo. El bienestar del mundo. Y ustedes también son gente del mundo. Entonces requieren ayudar al mundo. ¿Ok? Yo por ahora voy a terminar este video y recordarles que estamos dentro de, no estamos fuera, todavía estamos dentro del mundo y requerimos hacer nuestra parte. ¿Ok? Observen las noticias que están pasando ahorita en Europa acerca de lo que está sucediendo con sus habitantes. ¿Sí? Personas que están padeciendo persecución no son las de esa religión, son personas víctimas de esas religiones. Ciudadanos que viven bien, trabajan bien, llevan su vida bien y son víctimas de personas así. Bueno amigos, el tiempo se acabó y espero que puedan ustedes hacer algo con sus vecinos, con sus conocidos. Y aunque les llene un poquito de miedo el hecho de que estén en ese tipo de situaciones, miren, yo he pertenecido a la milicia y entiendo su temor. No es malo tener miedo, es malo tener miedo y no hacer nada, ¿ok? Porque el miedo es normal, el miedo nos llega a todos, somos humanamente naturales, no es malo sentir miedo. Pero el hecho de no hacer nada y tener miedo simplemente nos hace como aquellas presas de la naturaleza que solamente viven para correr. Y nosotros no debemos ser así, nosotros debemos ser como una especie de cazador, una especie de perro salvaje que defiende el ganado, o una bestia del campo que protege a los más indefensos, ¿no? A su rebaño. Entonces, ustedes decidirán cuál va a ser su comportamiento, pero les recuerdo que estamos aquí para proteger a los niños de depredadores sexuales, de depredadores que abusan de ellos. Estamos aquí para defender a aquellas víctimas que están haciendo estos actos atroces. Y nuestro enemigo, sabemos quién es. Son personas que no solamente pertenecen a cierta religión, no. Nuestros enemigos son aquellas personas que lastiman niños, ¿sí? Que los violan, que los matan, que los sacrifican por actos de que solamente ellos conocen. Y ellos son nuestros enemigos, ¿ok? En lo personal, yo un día me voy a jubilar y créanme que mi único propósito va a ser ir a cazar, ¿ok? Cazar ese tipo de seres que habitan en todas partes del mundo y que no solamente pertenecen a una cierta religión, sino están en todas partes, incluso en el poder. Y sí, algún día mi jubilación se va a tratar de eso, pero ese es algo personal que le voy a dar al mundo, ¿ok? Un regalo que le doy a dar a Dios y al mundo. Hay muchísimas personas que están ahí por ahí cometiendo estas cosas y se ocultan y pasan desapercibidos. Pero gracias a Dios tengo mucha ventaja sobre ellos. ¿Por qué? Porque conozco de sistema, puedo encontrar personas, puedo rastrear personas, puedo ubicar personas y tarde o temprano voy a dar una por una por una. Así se hayan pasado 20 años, nada está olvidado, nada está perdonado. Yo no perdono a un pedófilo, no perdono a una persona que abusó de un niño ni maltrató a un niño. No perdono en absoluto a una persona que practique satanismo en cuanto a sacrificio de niños. Jamás los voy a perdonar, jamás les voy a olvidar. Y cualquier niño que haya sido víctima de este tipo de personas me las va a pagar. A mí y a otras, porque somos muchísimas personas que estamos sobre ellos. Tarde o temprano van a caer en nuestras manos y jamás van a olvidar lo que les vamos a hacer. ¿Ok? Um, este es otro tema, pero del cual posteriormente hablaré. Y en cuanto a lo que les decía de sus países, solamente pues organícense, tengan las cosas bien en claro, qué les están haciendo y qué pueden hacer ustedes para ayudar a su país, ¿no? Si ustedes tienen miedo, al menos en internet apoyen a aquellos que están diciendo, hey, estas personas están haciendo esto, denle like, ¿sí? Comenten algo a su favor de esa persona que está
protestando, ¿sí? Para que entre más y más personas que crean conciencia, pues se puedan unir y tarde o temprano a estas personas que están cometiendo actos deplorables, pues les pueda tocar su juicio, ¿no? Y bueno, amigos, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Diviértanse y cualquier cosa que ustedes vean de abuso, cualquier cosa que ustedes vean que está cometiendo alguien, ya saben, avisen a la policía para que pueda hacer algo la sociedad, ¿ok? Que tengan un excelente día. Nos vemos.